Bueno, ahora vamos a empezar los últimos videos del tema. Vamos a hablar de congruencias. Vamos a hablar de relaciones de equivalencias definidas sobre el conjunto de los enteros. Dados los enteros a, b y m, se dice que a es congruente con b módulo m si, solo si, m divide a menos b. Es decir, si existe un entero k, tal que a menos b es k por m. Esta es la forma de escribirlo, serían con las tres rayitas que simbolizan la congruencia, la relación, y tenemos que identificar el módulo, ¿sí? Esto se puede poner como mod m, el m como subíndice el símbolo de equivalencia, o el m entre paréntesis al final. Un ejemplo de esto podría ser, tenemos el entero 4 y el 10, y queremos hacer módulo m. Entonces decimos que el 4 es congruente con 10 módulo 3, ya que el 3 divide a 4 menos 10, ¿sí? Acá dice que existe el 2, esto tenemos que recordar bastante lo que era la divisibilidad en enteros, ¿sí? Tenemos el 2, tal que 4 menos 10 es igual a menos 6, que es igual a menos 2 por 3, este menos 2 sería el k que pide la definición. La congruencia, esta relación que tenemos entre los dos enteros, es una relación de equivalencia. Vamos a hablar un poco sobre la proposición que está demostrada en el apunte teórico que pueden encontrar en Ideas, donde se demuestra al detalle que la relación de congruencia es una relación de equivalencia. Recordemos de los videos anteriores que una relación de equivalencia es una relación reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces lo que habría que probar es que esta relación, vamos a pensar que es módulo m, decimos que A es congruente con B módulo m, si solo si m divide A menos B, va a tener que hacer reflexiva, simétrica y transitiva. ¿Qué es reflexiva? Se puede hacer porque obviamente m va a dividir a menos a, porque a menos a es 0 y el 0 se divide por cualquier entero. Esto está demostrado en la parte, ustedes lo habrán hecho, cuando hicieron la práctica de enteros y tenemos un montón de ejercicios de divisibilidad. Para ver que la relación es simétrica, lo que tenemos que hacer es que si A es congruente con B, módulo M, B va a ser congruente con A, pero eso lo hacemos fácilmente, porque si A es congruente con B, entonces M divide a A menos B. Pero si tenemos que A menos B es algún K por un M, B menos A será menos K por ese mismo M, ¿sí? Y para ver que es transitiva, bueno, lo que en realidad estamos probando es que la división de enteros es transitiva, o sea que queremos ver que A es congruente con B y si B es congruente con C, entonces A va a ser congruente con C, pero eso es lo mismo que decir que M divide a A menos B y M divide a B menos C, entonces M va a dividir a A menos C. Sí, pero esto se sale fácilmente, lo pueden encontrar en el apunte teórico. Ya probado que la relación de congruencia es de equivalencia, lo que sabemos es que como toda relación de equivalencia determina una partición del conjunto, en este caso el conjunto de los números enteros. Esta partición está formada por las clases de equivalencia, ¿sí? En este caso se van a llamar clases de equivalencia o clases de congruencia módulo m. Entonces, recordemos que si dos elementos pertenecen a la misma clase, entonces vamos a decir en este caso que son congruentes, ¿sí? Vamos con un ejemplo. Tenemos el m, el módulo va a ser 3, y decimos que x es congruente con 3, si, solo si, x menos y es igual a 3 por m. La definición de congruencia. Entonces, por ejemplo, el 5, decimos que el 5 es congruente con algún y módulo 3, entonces y menos 5 sería igual a k por 3, y eso es lo mismo que decir que y es igual a k por 3 más 5. Entonces, la clase del 5, que recordemos, la clase de equivalencia de un elemento que eran todos los otros elementos que estaban relacionados por esta equivalencia con él. Entonces acá la clase del 5 serían todos los y, tales que 5 está
relacionado o es congruente con y, y esos serían todos los y que cumplen con esta ecuación, o si lo pensamos geométricamente, que están sobre esa recta. Entonces serían los diferentes valores que va a tomar k, perdón, que va a tomar i, para los diferentes valores que va a tomar i para los diferentes valores enteros que le demos acá. Otro ejemplo, ahora vamos a tomar el m del módulo igual a 2, y entonces decimos que x es congruente con y módulo 2, si solo si x menos y es igual a 2 por algún entero m. Entonces pensemos, el 1 va a ser congruente con algún y, si solo si, y menos 1 es igual a k por 2. Reescribiéndolo como hicimos antes, nos queda que i va a ser igual a k por 2 más 1, que es lo mismo que 2 por k más 1. Y esa sería la forma de escribir los números impares, ¿sí? Recordemos que como escribo un entero impar, como 2 por algo más 1. Entonces la clase del 1 serían todos los impares, todos los que están sobre esta recta, que serían los números impares. ¿Y cuál sería la clase del 0? Fijémonos, acá tendremos que tener un 0, entonces serían todos los i que son igual a k por 2 o 2 por k, o sea, todos los pares. De esta forma tenemos que no hay más clases que estas dos. Entonces, la partición del conjunto de los enteros por esta clase de equivalencia, por la congruencia módulo 2, nos da que tiene solamente dos clases, la clase del 0 y la clase del 1, y es que estamos particionando a los enteros en pares e impares. Si estamos dividiendo todo el conjunto de enteros en estas dos partes. Vamos a retomar el apunte teórico con algo que charlamos antes de los ejemplos, que después nos va a cerrar más la idea de por qué los ejemplos nos quedaron como nos quedaron. La observación 1.4 dice que dos números enteros pertenecen a la misma clase de equivalencia si, solo si, son congruentes módulo m. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, supongamos que a y b pertenecen a la clase de algún x entero. ¿Qué significa eso? Significa que a es congruente módulo m con x y que b es congruente módulo m con x. ¿Sí? Tenemos que a es congruente con b, con x, y que b es congruente con x. Como es una congruencia y las congruencias son equivalencias, lo que vamos a escribir es, por ejemplo, que b, en lugar de decir que es congruente con x, vamos a decir que x es congruente con b. ¿Sí? Entonces tenemos que a es congruente módulo m con x, y x es congruente módulo m con b. Eso es porque la congruencia es simétrica. Ahora la congruencia también es transitiva. Entonces lo que tenemos es que a es congruente módulo m con b. Y es a lo que queríamos llegar, porque ¿qué queríamos decir? Que si están en la misma clase de equivalencia, entonces ellos son equivalentes, ¿sí? Son congruentes, ellos mismos, con el mismo módulo m. Ahora veamos esto más en general y comparémoslo con los ejemplos. Vamos a suponer que tenemos x congruente módulo m con y sabemos que esto equivale a decir que m divide a x menos y que es lo mismo que decir que existe un k entero tal que x menos y es igual a k por m. Lo podemos reescribir como que x es igual a k por m más y, que es lo mismo que hicimos con los ejemplos puntuales. Entonces, de la misma forma que hicimos antes, lo que vamos a decir es que la clase del x son todos los y, tales que y es congruente módulo m con x. Esto es lo mismo que decir que son todos los y, tales que x es igual a k por m más y. Y esto es lo mismo, uno puede reescribirlo, y lo que podemos decir es que este k puede ir tomando diferentes valores enteros. Entonces lo que vamos a tener es que en esta clase va a estar el x cuando k sea 0, el x más 1, el x más 2, y lo que se va a notar, que ya lo notamos en los ejemplos anteriores y en el apunte tienen más ejemplos, es que todo entero es congruente módulo m con su resto en la división por m. Eso es lo que se va a notar.
Esto que observamos en el apunte está definido como la proposición 1.6 y dice que dos enteros son congruentes módulo m si y solo si los respectivos restos en su división por m son iguales, ¿sí? Es una vuelta de rosca más, y además algo que nos sirve después para ver más fácilmente si dos enteros son congruentes. La demostración está al detalle en el apunte. Lo que tenemos que hacer es, fíjense que tenemos un sí, solo sí, hay que demostrar las dos partes, la ida y la vuelta. Primero se supone que los dos enteros son congruentes, entonces lo que queremos llegar a ver es que los restos en la división por m son iguales. Usamos el algoritmo de la división y cada uno de esos enteros los escribimos como algún entero por m más un resto que está entre 0 y m. El otro entero, el i, lo escribimos de la misma forma. R1 y R2 son los restos, y lo que tenemos que ver es que como cada uno de estos restos son más chicos que m, la resta en cualquier orden, o sea, el módulo de la resta, para hacerlo más fácil uno puede decir, bueno, R1 es más grande que R2 y los restos, y me va a quedar menor que m, pero bueno, si no lo hacemos pensando en el módulo de esa diferencia, va a ser menor que m. Luego hacemos la resta entre x e y. Recordemos que la definición de congruencia, x es congruente con y módulo m si m divide a la diferencia x menos y. Entonces hacemos x menos y hacemos x menos y, tenemos k1 por m más r1 menos k2 por m más r2. Reordenando esto y sacando factor común nos queda k1 menos k2, que es un entero ya que k1 y k2 son enteros, por m, más r1 menos r2. Entonces nos queda x menos y igual a esto. Ahora recordemos, la hipótesis era que x e y eran congruentes módulo m. Si son congruentes módulo m, entonces m divide a x menos y. Si m divide a x menos y, existe algún entero tal que x menos y es ese entero por m. Entonces, por la unicidad del algoritmo de la división, lo que nos queda es que este R1 menos R2 tiene que ser sí o sí 0. Si esta diferencia es 0, entonces R1 tiene que ser igual a R2, ¿sí? Bueno, de manera similar lo que hacemos es pensar ahora que en el algoritmo de la división por m, x e y tienen el mismo resto r, y con eso queremos ver que x es congruente con y, pero lo único que hacemos acá es más fácil todavía, lo que hacemos es restar x menos y, y como tienen el mismo resto se van a cancelar, nos queda x menos y igual a k1 por m más r menos k2 por m más r, reordenamos, asociamos, y nos termina quedando r menos r, que es 0, y nos termina quedando finalmente x menos y igual a k por m, con lo cual m divide a x menos y, lo que significa que x es congruente módulo y. Toda esta demostración que está al detalle en el apunte, ¿para qué? Para que nos quede bien claro que dos enteros son congruentes si y solo si sus restos en la división por m son iguales. Entonces, yo quiero ver que dos números al azar son congruentes módulo 29, divido esos dos enteros por el 29 y me fijo cómo son sus restos. Una forma fácil de chequear eso. Pero no es solamente una forma fácil de comprobar si dos enteros son congruentes o no, sino que nos da algo más. Todo entero va a ser congruente, ya lo habíamos charlado un poquito antes también del ejemplo, todo entero va a ser congruente con su resto en la división de ese módulo m, ¿sí? ¿Por qué? Porque por el algoritmo de la división, para cualquier entero x existe algún resto r y un cociente, tal que x es igual a un cociente q por m más r. Entonces siempre voy a tener un resto que podría llegar a ser 0, pero siempre voy a tener un resto entre 0 y m, o entre 0 y m menos 1, si lo queremos hacer pensando en un menor o igual.
Entonces, siempre va a existir ese resto, entonces siempre voy a tener que cualquier entero X es congruente módulo M con alguien, además de sí mismo, y en particular con ese resto. Entonces, vamos sumando cosas. Decimos, todos los enteros son congruentes con su resto. Después sabemos que si dos enteros son congruentes, entonces coinciden sus clases de equivalencia, entonces decimos que la clase del X va a ser igual a la clase del R. Entonces, todos los enteros son congruentes con sus restos. Todos los enteros van a ser congruentes, van a estar en la misma clase que su resto. Todos los enteros, la clase de cualquier entero es igual a la clase de su resto. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Lo que tenemos es que no vamos a trabajar con todos los enteros, sino con las clases que los representan. ¿Se acuerdan del video pasado que hablábamos de los representantes de las clases? Bueno, ¿quién serían los mejores candidatos? Bueno, estos restos. ¿Por qué? Porque tengo solamente m restos en la división por m. Entonces, en la clase de equivalencia, congruencia módulo m, lo que vamos a tener es que tenemos m clases. O sea, en la clase de equivalencia congruente módulo 29, tenemos 29 clases, del 0 a la 28. En la clase de equivalencia congruencia módulo 15 tenemos 15 clases, y así siguiendo, ¿sí? Siempre vamos a tener m clases de equivalencia. Es mucho más fácil trabajar con m conjuntos que trabajar con infinitos conjuntos. Entonces, una forma de mirar los enteros es mirarlos a través de sus clases de equivalencia. Algo que ya en el ejemplo de los pares e impares ya veíamos, que teníamos a todos los enteros, pero los dividíamos en dos conjuntos, pares e impares. ¿Qué nos dice este teorema entonces? Vamos a usar el teorema como resumen, que dado un m natural, vamos a trabajarlo natural, zm va a ser el z sub m, va a ser igual, son dos formas de escribirlo, zm o z sub m, va a ser igual a los enteros partidos por la relación de congruencia módulo m. ¿Se acuerdan el conjunto cociente que vimos en los videos anteriores? Y ese conjunto cociente tiene m clases. Entonces, ¿qué tenemos como importante? Bueno, que esta observación, que dice que dos enteros son congruentes módulo m si solo si los respectivos restos en la división por m son iguales, que todo entero es congruente con su resto y que podemos partir al conjunto de los enteros por las clases de equivalencia, ¿sí? Entonces tenemos el conjunto cociente, que es el conjunto de todas las clases de equivalencia, y ahí tendríamos nuestro Zm, que sería este Z partido por la congruencia módulo m. Una vez que uno tiene el conjunto cociente, ya tenemos esta estructura, el conjunto cociente, que serían los Z partidos por la relación de congruencia, en este caso módulo m, lo llamamos Zm. Lo que vamos a ver es si se pueden hacer operaciones ahí adentro, es lo que se llama aritmética en Zm. Entonces, dado m perteneciente a Z, vamos a definir una suma y un producto entre los elementos de Zm. O sea, entre las clases de equivalencia módulo m, que ya sabemos que son m. Esta definición no depende del representante elegido. O sea, nosotros vamos a trabajar con esos restos, esas clases que quién representaban quién eran los representantes que íbamos a elegir. Vamos a elegir los restos. Pero lo que queremos probar es que no importa quién elegimos, si elegimos el resto o no. Entonces, una vez que uno demuestra que no importa el representante elegido, entonces puede trabajar con lo que quiera, en particular con lo que nos resulte más fácil, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve que no importa el representante elegido? Esto se llama ver que la relación es compatible con las operaciones que vamos a definir. Entonces, vamos a definir una suma y un producto y vamos a ver que es compatible. ¿Qué significa que sea compatible? Como yo quiero probar que no me importa el representante, lo que voy a hacer es tomar elementos que están relacionados y ver que se porta bien, entre comillas, la suma, el producto o la operación que quiera definir. Entonces, ¿esto qué significa? Que si tengo que A es congruente módulo M con B y C es congruente módulo M con D, entonces A
más C va a ser lo mismo que hacer B más D. Y lo mismo con la otra operación que vamos a definir, el producto. A por C va a ser congruente con B por D. ¿Sí? Esto va a valer porque el resto de la suma es congruente con la suma de los restos. Esto es lo que está diciendo, ¿sí? Vamos a pensar, mirarlo un poquito más. Volvemos al apunte teórico. Están los mismos temas que en el resumen que les mostré antes, están explicados al detalle. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Nos dice que lo que veníamos charlando, si uno define bien las operaciones, no va a importar el representante. Entonces uno puede sumar o multiplicar, en este caso puede operar con las clases de equivalencia porque no importa quién es el representante. Bueno, ¿cómo prueba esa compatibilidad? Digo, teníamos A y B que eran congruentes, entonces A menos B es algún K por M, C era congruente con D, entonces C menos D es igual a un H por M. Lo que hacemos es sumar esto, sumar este bloque A menos B con este C menos D, reacomodo, y fíjense que lo que me va a quedar es que A más C menos B más D, ¿sí? Esto es lo que estoy haciendo, es conmutando y asociando, va a ser igual al K por M más H por M. Sacando factor común M, nos queda K más H, que es un número entero, porque K y H eran enteros, por M. ¿Qué significa esto? Que M divide a esta suma. ¿Sí? Si M divide a esta suma, significa, perdón, a esta resta, a esta de acá. Si M divide a esta resta, por definición de congruencia, lo que estamos diciendo que A más C es congruente módulo M con B más D. Entonces, volviendo, si tengo que A es congruente con B y C es congruente con D, lo que tengo ahora es que la suma de A más C es congruente con la suma de B más D. Solamente conmutando y asociando los factores, ¿sí? De la misma forma se ve con el producto, ¿sí? Yo tengo otra vez estos factores que salen de la definición de congruencia, de que A es congruente con B y C con D, y lo que vamos a hacer acá ahora es que queremos llegar a que A por C es congruente con B por D, o sea que A por C menos B por D es igual a algún entero por M, ¿sí? Pero bueno, acá hay que trabajar un poquito más, pero sale. Lo que hacemos es, en este A menos B, en este bloque, multiplicamos todo por C, nos queda C por A menos C por B igual a CK por M. Y en el otro, lo que vamos a hacer, como yo lo que quiero después es que, fíjense, lo quiero que se me cancele, miren a dónde queremos llegar, entonces quiero que se me termine cancelando el B por C. Entonces, en el otro bloque, este que tengo el C y D, lo voy a multiplicar por B. Entonces me queda B por C menos B por D. Entonces, hago aparecer los que yo quiero. Primero C por A, que es lo mismo que A por C, porque estamos en los enteros. Y después hago aparecer el B por D. Y en el camino, si uno elige todo inteligentemente, se va a cancelar lo que yo no quiero. Fíjense que nos termina quedando. Nosotros tenemos C por A menos C por B, esto es igual a CKM, y en el otro que multiplique por B me queda BC menos BD y todo por BHM. Cuando yo hago la resta o la suma, mejor nos conviene acá en este caso hacer la suma, y conmuto y todo, lo que nos queda es AC, este se va con este, menos BD. Y esto va a ser igual a CK más BH, todo por M. ¿Qué significa? Que M divide a menos A por C menos BD, y eso es lo mismo que decir que A por C es congruente con B por D. Bueno, ya vimos que las operaciones estaban bien definidas, que eran compatibles con la relación, y por lo tanto era lo mismo
trabajar con cualquier representante. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces vamos a redefinir la suma como la suma de las clases es la clase de la suma y tiene las siguientes propiedades. Va a seguir siendo asociativa, conmutativa, va a existir el neutro y todo elemento va a tener opuesto. ¿Por qué va a ser esto? En el apunte teórico está explicado al detalle. Pero, ¿por qué pasa esto? Vamos a mirar. Porque yo digo que la suma de las clases es la clase de la suma. Y acá dentro de esta clase, este más de acá, es el más de los enteros, es la suma común, habitual, que uno está acostumbrado a hacer en los enteros. Y que ya era asociativa, conmutativa, tenía neutro y todo elemento tiene opuesto. Entonces, basándonos en que estamos definiendo que la suma de las clases es la clase de la suma, bueno, va a valer todo esto. Lo mismo para el producto, como el producto de las clases es la clase del producto y este producto, el de acá, este es el producto de clases, pero está definido en base al producto común, el habitual, el canónico que ustedes conocen. Ese producto era asociativo, era conmutativo, tenía un neutro que era el 1 y además se distribuía en la suma. Eso todo va a seguir valiendo. ¿Qué beneficio tiene esto de andar sumando clases o operando con las clases? Nosotros, por ejemplo, los enteros son infinitos, pero los enteros módulo algo, o sea, los enteros Zm, que era el cociente de Z partido por la relación de congruencia módulo M, tiene una cantidad finita de elementos. Por ejemplo, acá tenemos que Z3 tiene 3 elementos, la clase del 0, de la del 1 y la del 2, porque recordemos que las clases las podíamos tomar como representantes los restos en la división de eso. Entonces acá tenemos los restos en la división por 3, el 0, el 1 y el 2. Entonces no voy a tener que trabajar con infinitos elementos, sino con los elementos finitos que, bueno, son los restos en la división, en este caso del 3. Nos pasamos al apunte porque se ve más grande la tabla. Acá vamos a, como son elementos finitos, podemos trabajar las operaciones en forma de tabla. Entonces tenemos la tabla de la suma. Ponemos las 3 clases, en este caso de Z3, todas las clases posibles que tengamos, y vamos haciendo la suma. Entonces, ¿cómo se hace esta suma? Bueno, recordemos, la suma de las clases es la clase de la suma. Entonces, la clase del 0 más la clase del 0 es la clase del 0 más 0, y esto nos queda 0, como era lógico. Y así, siguiendo, la clase del 1 más la clase del 0 es la clase del 1 más 0, que es la clase del 1. Más con uno que es un poco más raro. La clase del 1 más la clase del 2 es la clase del 1 más 2. Pero esto es la clase del 3. Y en Z3, la clase del 3, o sea, ¿con quién es congruente el 3? Y con todos los que son divisibles por 3, o sea, con que tienen resto 0, es la clase del 0. Entonces miramos, recordamos, ¿qué era tener opuesto? Era un número era opuesto al otro si yo lo sumo y me da el neutro. El 0 sigue siendo el neutro. Entonces, fijémonos, en los enteros uno decía, bueno, le cambio el signo, son los signos los que tienen el signo cambiado. No, en realidad el opuesto es el que yo lo sumo y me da el neutro. Entonces acá tengo que el 1 es el opuesto del 2, ya que yo lo sumo y me da la clase del 0, y la clase del 2 es el opuesto de la clase del 1. Otra cosa por ahí rara es que si yo hago la clase del 2 más la clase del 2, lo que tengo que es la clase del 2 más 2, y esta es la clase del 4. Pero la clase del 4, 4 en la división por 3 tiene resto 1, o sea que la clase del 4 es la clase del 1. Entonces me queda que 2 más 2 es 1. Uno está acostumbrado a escuchar que la clase que 2 más 2 es 4, es como te dicen la típica, 2 más 2 es 4. No siempre 2 más 2 es 4. Acá 2 más 2 es 1. Bueno, vamos a ver ahora el producto. ¿Qué nos pasa? ¿Qué cosas raras podríamos llegar a tener en el producto? El producto es lo mismo, la clase del 0 por la clase del 0 es la clase del 0 por 0, nos va a dar 0, obviamente. El neutro de la suma sigue siendo, teniendo esa característica de que con el producto se porta así, da todo 0. Y ahora miramos 1 por 1, la clase del 1 por la clase del 1 es la clase del 1 por 1, sigue siendo igual,
Y ahora lo que tenemos, por ejemplo, podemos decir que la clase del 2 por la clase del 2, la clase del 2 por la clase del 2, es lo mismo que la clase de 2 por 2, es lo mismo que la clase del 4 y otra vez es 1. La clase del 1, es lo que tenemos acá. Entonces, 2 más 2 es 1 y 2 por 2 también es 1. Cuando empiecen a mirar más ejemplos de clases de equivalencia y de tablas de equivalencia, van a ver que, bueno, que algunos elementos quizás no tengan opuesto o no tengan inverso, ¿sí? Que algunos elementos, bueno, depende cómo sea la tabla, se van a comportar diferente a lo que uno está acostumbrado. Pero lo bueno es que lo puedo manejar porque siempre son tablas, por más grandes que sean, son finitas. Bueno, con esto vamos terminando la parte de congruencias. Hay muchas aplicaciones que tienen las congruencias. Unas, ustedes si se acuerdan, se pueden hacer, se usan para en las tablas de hash, que uno usaba por ahí en bases de datos. Nosotros no nos vamos a dedicar a eso, pero bueno, ustedes ya en bases de datos y en otras materias ya usaron esto, quizás sin saber o sin usar los nombres que estamos usando ahora, pero ya están habituados, quizás sin saberlo, a trabajar con congruencias o con estos enteros especiales de las clases de equivalencia o las clases de congruencias. Con esto terminamos esta parte de matemática discreta. Los próximos videos van a ser por ahí de ejemplos de esto, pero el último tema sería álgebra lineal, que es bastante diferente a esto.